Bienvenidos a nuestro curso para aprender a programar en lenguaje C y C++. En este vídeo veremos un resumen de los tipos de listas que podemos usar en un programa para almacenar información, usando arrays estáticos. Todo esto ya se ha explicado con detalle en otro vídeo. Aquí solo veremos un resumen para afianzar conceptos. Vamos a ello. Como se ha visto en otros vídeos, un array estático es un conjunto de datos del mismo tipo que se almacenan de forma consecutiva en memoria. Por ejemplo, como este. Aquí vemos 7 elementos. Cada elemento tiene una posición, empezando desde 0. Es decir, si tenemos 7 elementos, el primer elemento está en la posición 0 y el último en la posición 6. El número de elementos de un array estático es fijo, es decir, la cantidad de memoria reservada no cambia a lo largo del programa. Otra cosa son las estructuras de datos dinámicas, que en ellas la memoria sí que puede cambiar a lo largo del programa y por lo tanto podemos aumentar o disminuir el número de elementos. Pero en este caso eso no lo vamos a ver. Hay varias formas de gestionar los arrays para almacenar listas de datos en un programa. Estas formas se agrupan en dos. Por una parte tenemos los arrays completos, que son aquellos en los que el número de elementos es siempre el tamaño del array. Y por otra tenemos los arrays incompletos. En estos últimos el tamaño del array es el número máximo de elementos, es decir, el número de elementos puede ser menor al tamaño del array. Nunca mayor, pero sí menor. Vamos a ver un resumen de estas técnicas. En los arrays completos siempre se van a usar todos sus elementos, es decir, vamos a usar siempre todas las posiciones del array. Por tanto, el número de elementos de la lista coincide con el número de elementos del array. Un array de este tipo se define como se ha explicado. Primero se define una constante con el tamaño del array, que es el número de elementos, y luego se define el tipo array. En este ejemplo le hemos llamadotlista completa y se trata de un array de números reales. Declarar una variable de este tipo se hace de la forma tradicional. Se pone el nombre del tipo y luego el nombre de la variable. Por supuesto, para acceder a cada elemento de este array se usa el nombre de la variable seguida de la posición, entre corchetes. Para acceder a todos los elementos se puede usar un bucle desde 0 hasta la constante tama. Ojo, que hay que usar un menor estricto. Para pasar un array de este tipo a una función, tampoco hay nada novedoso. Entre los paréntesis de la función se declara el argumento. Aquí se muestra un paso de argumentos por valor y por tanto el array será de entrada. Es decir, las modificaciones que se hagan en la función al array no serán vistas fuera de esta función. Por supuesto, si queremos un paso de argumentos por referencia, hay que poner el signo ampersand y el array será ahora tanto de entrada como de salida. O sea, si el array se modifica dentro de la función, esos cambios serán persistentes tras hacer la llamada a esta función. Otra forma de usar un array como argumento solo de entrada es usar el paso de argumentos por referencia constante, el cual es más eficiente sobre todo en arrays grandes. Al definirse como constante, el array no se puede modificar dentro de la función. Para devolver el array también se puede usar la sentencia return dentro de la función. En este caso, el tipo de la función debe ser del tipo array. Aquí, el array no utiliza ningún argumento, pero sería solo de salida. Por último, si nos centramos en estas tres definiciones, la llamada es muy simple. Basta con poner el nombre de la función y entre paréntesis una variable de este tipo de array. Por supuesto, esta variable debe estar declarada previamente, con cualquier nombre. Es importante destacar que tanto en la definición como en la llamada no es necesario pasar el tamaño del array, porque dicho tamaño es constante durante toda la ejecución del programa y está definido como tama. Ahora bien, ¿qué ocurre si en nuestro programa el número de elementos no es constante? En ese caso tenemos que usar arrays incompletos. Vamos a verlos. En los arrays incompletos podemos usar menos elementos de los reservados en memoria, pero nunca más. Este tipo de arrays se pueden definir y gestionar de dos formas. La primera puede parecer más simple, pero tiene algunos inconvenientes. Consiste en gestionar los huecos que haya en el array. El tipo array de datos se define igual que los arrays completos vistos anteriormente, o sea, se define la constante del tamaño y luego el tipo array. En este ejemplo son 7 números reales. Para usar una variable de este tipo tenemos que declararla.
En cada declaración se reservaría memoria para 7 números reales. Con esta técnica, a los elementos vacíos, aquellos que no tengan información para nosotros, tenemos que asignarle un valor imposible dentro de nuestro contexto. Por ejemplo, supongamos que el número menos 999 no es un valor posible en nuestra lista de datos. Entonces, en este caso, asignaríamos este valor a las posiciones vacías del array. Este valor imposible marcaría cada hueco o elemento vacío en nuestro array. Uno de los inconvenientes de este mecanismo es que este valor imposible puede que no exista. Es decir, podría darse el caso de que en esta lista de números reales cualquier valor sea aceptable y por tanto no tenemos un valor imposible para marcar los huecos. Otro inconveniente es que cada vez que queramos recorrer el array tenemos que comparar cada elemento con el valor imposible. Por ejemplo, este código serviría para contar los elementos de la lista. Tenemos que recorrer el array completo. Aunque el array no está completo, tenemos que recorrerlo desde la primera a la última posición. En cada iteración hay que comparar cada elemento con el valor imposible. Contaremos ese elemento solo si es distinto de ese valor imposible. La forma de usar este tipo de arrays como entrada o salida de funciones es exactamente igual a la que hemos visto para arrays completos. Veamos ahora la otra forma de gestionar arrays incompletos. La forma más recomendable de usar arrays incompletos es dejar todos los huecos al final, con cualquier valor, no necesitamos un valor especial, de forma que todos los elementos de nuestra lista están almacenados en las primeras posiciones del array, empezando por supuesto desde la posición 0. Esta forma requiere declarar junto con la variable del array otra variable para almacenar el tamaño de la lista. No se debe confundir el tamaño del array con el tamaño de la lista. El tamaño del array es el número de elementos que reservamos en memoria y que por tanto no podemos superar. Es el máximo número de elementos que podemos almacenar en la lista. Por su parte, el número de elementos de la lista debe ser siempre menor o igual al número de elementos del array. El tamaño de la lista se almacena en una variable porque su valor puede variar. La lista puede aumentar o disminuir el número de sus elementos. El tamaño del array, en cambio, es fijo y se guarda en una constante. En nuestro caso le hemos llamado tama. Inicialmente la variable del número de elementos puede tomar el valor 0 para indicar que la lista está vacía. Cada vez que insertemos un elemento, tenemos que comprobar previamente si la lista tiene espacio libre, es decir, que la lista no esté llena. Si el número de elementos de nuestra lista es menor que el tamaño del array, entonces hay espacio libre y podemos insertar un nuevo valor. Este valor se insertará no en cualquier posición, sino en la primera posición libre, posición que está indicada por la variable numElementos. A continuación, obviamente, tenemos que incrementar el número de elementos, ya que acabamos de insertar un nuevo elemento. Si es el primer elemento, lo insertamos en la posición 0. Y posteriormente tenemos que incrementar la variable numElementos, que pasará a valer 1, porque ya hay un elemento dentro de la lista. Si volvemos a insertar otro elemento, ahora, como numElementos vale 1, insertaremos en la posición 1 del array, y numElementos se incrementará para pasar a valer 2, y así sucesivamente. Fíjese que nos da igual los valores que haya en las posiciones libres del array. Es decir, no necesitamos un valor imposible para marcar esos huecos, porque sabemos que esos huecos están a partir de la posición numElementos. Recuerde que es un error muy grave insertar cuando el array está lleno. El programa debería avisar al usuario de que no se puede insertar. Por otra parte, borrar un elemento de la lista es un poco más complicado, salvo que sea el último elemento. Piénselo. Aquí le dejamos un pequeño bucle para sumar todos los elementos de una lista. Este bucle es muy eficiente porque no tiene que recorrer todo el array. Observe que no recorremos las posiciones desde 0 hasta tama, sino desde 0 hasta el número de elementos de la lista. Como sabemos que los huecos están al final, solo sumamos las primeras posiciones, que son los valores de nuestra lista. Ahora bien, ¿cómo pasamos este tipo de lista a una función? Pues muy fácil, es igual que lo que hemos visto antes, pero hay que añadir la variable con el número de elementos de la lista. Si la lista es de entrada, se puede usar el paso de argumentos por valor, tanto en el array como en el número de elementos de la lista.
Si la lista es de salida o bien de entrada y salida, hay que usar el paso de argumentos por referencia, también tanto en el array como en el número de elementos. Por otra parte, si la lista es solo de entrada, para que sea más eficiente la ejecución de la función, se puede usar el paso de argumentos por referencia constante en el array y en el número de elementos. Así, la función no tiene que hacer una copia concreta del array, ahorrando tiempo y memoria. Ojo a esto, si la lista es solo de salida, es mejor usar el paso de argumentos por referencia, en vez de devolverla con return. Recuerde que la lista está almacenada en dos variables, el array y el tamaño, y con return solo podemos devolver una variable. De hecho, dado que la lista está almacenada en estas dos variables, es típico unir estas dos variables en una estructura, de forma que a la hora de crear una lista no podamos olvidar declarar ambos valores. Esto se hace de esta forma. Como vemos, el tipo TLista es un tipo de datos struct que aglutina dos conceptos, el array de datos y el número de elementos que vamos a almacenar en ese array. Es decir, el tipo TLista tiene los dos datos de una lista, el array y el tamaño. Si declaramos una variable de este tipo, llamada por ejemplo milista, esta variable tiene dos partes. Milista.datos es un array de tipo tDatos y que por tanto tiene tama elementos. Esta constante es el número de elementos máximo que podemos almacenar, porque no hemos reservado memoria para más datos. Por otra parte, tenemos milista.numElementos, que es el número de elementos que realmente estamos almacenando en mi lista. Estos elementos están almacenados juntos, consecutivamente, desde la posición 0. Por tanto, el primer elemento es milista.datos de 0. Y el último estará en la posición milista.numElementos menos 1. Recuerde, si tenemos 5 elementos, estos estarán almacenados en las posiciones de 0 a 4. Por ejemplo, para sustituir todos los elementos de la lista por su raíz cuadrada, tendríamos que recorrer la lista completa con un bucle que vaya desde la posición 0 hasta la posición milista.numElementos menos 1. Es decir, hasta la posición milista.numElementos sin incluir esta última. Y dentro del bucle accedemos a cada elemento para cambiarlo por su raíz cuadrada. Observe que usamos la función sqrt de la biblioteca matemática. Al unir los dos elementos de la lista en el mismo tipo de dato, se simplifica el uso de estas listas en funciones. Si la lista es de entrada, se puede usar el paso de argumentos por valor. Dentro de la función, la variable L tiene dos campos, L.datos, que es el array con los elementos de la lista, y L.numElementos, que es el número de elementos que realmente contiene esa lista. Si la lista es de salida, o bien de entrada y salida a la vez, hay que usar el paso de argumentos por referencia. Si la lista es solo de entrada a la función, hay otra forma para que sea más eficiente la ejecución de esta. Consiste en usar el paso de argumentos por referencia constante en la estructura de la lista. Así, la función no tiene que hacer una copia de esta estructura, ahorrando tiempo y memoria. Finalmente, si la lista es solo de salida, también se podría devolver con return una variable de tipo TLista. En general es mejor usar el paso de argumentos por referencia, ya que nos ahorramos tener que declarar y copiar estos tipos de datos en cada llamada a la función, lo cual, en caso de tener muchos elementos, puede suponer ahorrar bastante tiempo y memoria. Esperamos que todo esto le haya quedado claro, pero si no lo prueba en un programa no aprenderá realmente a programar. Invéntese una lista de datos y haga un programa que permita ver esa lista y modificarla, insertar datos nuevos, borrar datos y también modificar datos ya existentes. Ánimo y hasta la próxima.